mí estas mariconadas son las que menos me gustan. Carlos, tens que soltar o coche, solta, deixa ir. Aí para baixo, para. Ya está, reparado. Buenos días, Salvador. ¿Qué ha pasado en este especial? Nada, yo vengo con el equipo técnico, ahora están haciéndome revisión de los niveles y ya vamos a salir a la siguiente especial. Venga, has parado todo ok, venga, va. Ok, venga, sigue. Ahora va Jimmy. Mételle más, no, mételle así, gira para lá e mételle por su culpa. Mételle un piso. Dalle más, más. Desbloquea. Está desbloqueado. Deixa ver. Hago maniobra. No. ¡Buena! Da atrás el volante.
media hora. Solta cable. Solta más. Per qual va al mismo sitio? Hai que atar aquí el pino para que... Solta cable. Solta que vamos a soltar otro pino. Aquí podemos ver la importancia que hay de confiar en nuestro copiloto. Ahora mismo, él desde dentro del coche no está viendo las piedras que tiene debajo ni delante. Entonces, el copiloto le tiene que decir por dónde tiene que ir. Y el piloto pues se tiene que fiar a ojos cerrados de lo que le están diciendo. Entonces es muy importante siempre llevar a un copiloto del que te puedas fiar. Para un momento y que vamos. Este Jeep que acaba de subir tiene rueda 42, ejes Dana 60, con un V8 de Jeep. Las ruedas 42 se nota mucho la altura libre que le dan para poder sortear las piedras, que no se queda enganchado. Este Jeep, aquí donde lo veis, lleva ejes pórticos Volvo, que los ejes pórticos también le da más altura para no engancharse con las piedras. Lleva rueda 40, winch doble motor de Gigi Plin, que aquí creo que lo va a usar. Ahora es un momento muy delicado, muy delicado. Por la derecha. Ahí está. Ese ya está adquirido. Ay, amigo, No, ahí no. No. Vuelve atrás. No.
Patrol 260 con ejes de GRI 61, rueda 40 y motor V8 de Jeep. Vamos a ver cómo sube. Consejo, siempre que coloquéis un winche hay que poner también tecla dentro. Una teclita, tiki tiki tiki, que os facilita mucho las maniobras. Luego los mandos tienen interferencias, se quedan sin pilas y estáis vendidos. Tiene otro mando de repuesto, no hay problema. No coge el wifi. Ahora.
las indicaciones de lo que quieren para que la gente le indique. Non pode máis adiante. O cubo e se girar el sol. Isso, sei. Eu quero que o cubo se gire el sol. Calla así, entonces. Calla así, entonces. Venga, vamos a ver, dado sus indicaciones y vamos a ver cómo le indican para... Vamos a ver. Bien, por ahora me parece que hay un poquito más arriba que el pie. Está casi pegando la llanta. Y el coche no es extraño. Ya está pegando. Cambia un poquillo, esto es lo que quiero hacer. Cambia un poquillo. Vale. Vuelve a cabeza adiante. Vale, vuelve a cambiar. Poco a poco, así van elevando. No, sigue tirando, sigue tirando. Cambia un poquillo más. Estás arriba. Ahí. Vale. Vale, el tema... En una zona bastante complicada. El pino va a tumbar el pino. Poner un poco de inercia, empieza a tumbarlo.
Van a tener que tirar de cable, está muy inclinado, ya apoyó la capota contra ese pino que tenéis ahí y van a asegurar con el cable. Podría darle más, pero aquí está complicado, hay riesgo de caerse por ahí, es la primera especial de la mañana y van a asegurar. Ha sido una decisión muy coherente. Cuidado atrás que está un burato que si vai parar. ¿Por qué quitaste gas? Me cago en Dios. Está sempre juntado. Aquí hay una pedra, Está allí verdad con bola. No, que se meta por lo menos que Está aquí. Este hay que tirar por aquí. Sí, a virar para aquí. Bella, no? Oh, no hay.
¡Dalle a ver! ¡Dalle! Estamos en la primera especial. El coche ahora mismo se le acaba de parar, no arranca, le están poniendo un arrancador y vamos a ver si son capaces de sacarlo aquí. Si no arranca, va a estar muy complicado sacarlo de la especial donde está, porque el winche tampoco funciona. Vamos a ver qué pasa y a ver si son capaces de sacarlo. Parece que ha sonado algo, un clock, no sabemos si ha sido un palier, si ha sido un liberador, pero ha sonado feo. Vamos a ver si ahora cuando le vuelva a dar bloquea.